noches, estimada familia Dulos. Realmente preciosas alabanzas, ¿verdad? Que nos hablan del carácter de Dios, de cómo Dios va a sustentar a sus hijos en medio de cualquier circunstancia, por más difícil que sea. Muchas gracias, hermanos, por estar ahí. Saludo a cada uno de los que están en línea, a nuestra hermana Soledad, a Milagritos, a Jimmy, a Yadira, a la hermana Araceli, a José Toledo, el papá de Jimmy. Muy buenas noches y le damos de verdad la cordial bienvenida a este tiempo. Igualito a Maritza, a Flori Parraguirre, que saber de usted, a Rosemary y a todos los que se conectarán en este tiempo. Bueno, sin tardar, vamos a ir a la palabra del Señor, por favor, en el libro de Habacuc. Este es un libro muy precioso que, aunque corto, tiene unas enseñanzas muy hermosas para su iglesia y para el mundo que aún no conoce de Dios. Vamos a ir, por favor, al libro de Habacuc, capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 11. Y dice la palabra del Señor así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Vamos a orar al Señor para que Él les ayude a ustedes a poder estar siempre dispuestos a comprender su palabra y a mí a poder enseñarla. Bendito Dios y Padre, gracias por este tiempo. Sé que nos dirigimos hace unos minutos a tu presencia en esta noche. Pido que tú nos sigas brindando la sabiduría que siempre vamos a necesitar para comprender tu palabra, las verdades bíblicas, y para que sobre todo la podamos aplicar, porque no tiene ningún valor, Señor, lo que conozcamos si no la aplicamos a nuestras vidas. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos, Señor, porque de una u otra manera, Señor, transgredimos tu ley, y sin embargo, gracias a nuestro Señor Jesucristo, es el quien aboga por nosotros cada día, Señor. Gracias te damos por este tiempo y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿qué podemos hablar acerca de este pequeño libro? Y digo pequeño porque son solamente 3 capítulos los que contiene este libro. Sin embargo, abarca mucho tiempo de la historia bíblica. Y debo decir que para entender este libro, primero debemos saber que Habacuc profetizó a Judá en cuanto a la inminente invasión o babilónica, como se conoce, debido a la terrible decadencia moral y espiritual en la que se encontraba justo antes de la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Ahora, ¿a mano de quién? Como ya he dicho, a mano de los babilonios, o conocidos como caldeos, ya que estos destruyeron a los asirios, convirtiéndose en amo de todo el oriente. Ahora, para que nosotros podamos
entender mejor la historia, debo aclarar que durante todo el tiempo de la historia bíblica existieron varios imperios, y esos imperios tuvieron un periodo, como todo en la vida. El único Dios. Sin embargo, imperios se levantan, pero al igual que se levantan con el poder de su fuerza y porque Dios les permite, también tienen un tiempo de caída. El primero de los imperios, el imperio egipcio, que ustedes saben fue el que puso en esclavitud al pueblo de Dios. Después del imperio egipcio vino el imperio asirio, y después de ese imperio asirio vino el babilónico, continuando después con el imperio persa y finalmente con el greco-romano. Entonces, el contexto en el que se encuentra este libro es justo cuando se iba a dar esa invasión de parte de los babilonios hacia el pueblo de Judá. Ahora, según los comentaristas, dicen que él fue posiblemente un sacerdote levita, y que no solamente fue un sacerdote, sino que también fue alguien que dirigía la música en el templo. Es decir, alguien, como vemos según los comentarios bíblicos, alguien con muchos dones y talentos, ¿verdad? Dones que Dios le había dado para que pueda ponerlos al servicio de su Dios en el pueblo de Judá. Ahora, Habacuc, a diferencia de los demás profetas, no hablaba al pueblo de parte de Dios para juzgarlos. Ojo con esto, esta es una diferencia muy clara. A diferencia de los demás profetas, no todos por supuesto, en este caso Dios no estaba hablando al pueblo a través de Habacuc, sino que Habacuc le habla a Dios de parte suya para ver la realidad en la que él se encontraba y espera la actuación de Dios sobre toda esta situación que ahorita veremos. Ahora, empieza el verso 2 diciendo, bueno, el verso 1 dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Lo que podemos decir es que él era un profeta y como profeta era muy conocido por todo el pueblo. Pero él inicia el verso 2 con una pregunta que quizás muchos nos vamos a hacer o nos hemos hecho, nos haremos. Él dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Ahora, esto de acá es muy importante, porque ¿qué es lo que podemos ver aquí del carácter de Habacuc? Vemos a un hombre que no puede todavía entender, como ningún ser humano en la actualidad puede entender a Dios. Y sin embargo, él no de una manera irreverente, lo está haciendo con mucha reverencia, está haciéndole preguntas a Dios, pero ¿qué está mostrando de su corazón? Lo que podemos ver es que él está mostrando impaciencia, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor está aquí haciendo notar de Habacuc es la impaciencia de Habacuc frente a toda la situación que está viendo en su alrededor. Ahora, aquí Habacuc está
hablándole a Dios de parte de él, porque no ve que Dios esté actuando contra su pueblo. Ahora, ojo, él. Entonces quiere decir que nuestra visión, igual que la visión de Habacuc, no es pues clara o como Dios. Nosotros podemos ver, de acuerdo a la historia, que ¿cómo es que nosotros sabemos que los caldeos y están invadiendo, por decirlo así, o van a invadir, porque es una profecía? Es por el verso 6, porque dice, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Entonces, ese verso es lo que nos ayuda a ver que, de acuerdo al contexto bíblico y a los comentaristas, refieren que una fecha aproximada en la que se da todo esto es en el siglo 7 antes de Cristo, poco antes de que Nabucodonosor comenzara su marcha militar a través de Nínive en el año 612. Ahora, Habacuc profetizó durante los días finales del imperio asirio y el principio del dominio babilónico. Como ustedes ya les había dicho, Asiria fue antes que el imperio babilónico, y es que el imperio babilónico aplasta a este imperio asirio, a tal punto que es muy claro ver cómo después asola al pueblo de Judá. Ahora, en esta pregunta, lo que vemos es que Habacuc todavía no tiene una clara evidencia de acuerdo a su posición de que Dios estaba actuando. Para él, Dios no está actuando contra Judá. ¿Y por qué? Judá se había corrompido. Ya Judá estaba apartado de Dios durante muchos años. Entonces, ¿de qué se sorprende Habacuc? Habacuc se sorprende de que Dios, él conoce a Dios, él sabe su carácter, un Dios justo, un Dios santo que no se complace en la maldad, un Dios que castiga el pecado. Sin embargo, él está haciendo esa pregunta porque ve a un pueblo corrompido, a un pueblo, como dice ahí, lleno de violencia, ¿no? Lleno de violencia, un pueblo donde ve en su máxima expresión la iniquidad de los corazones de los hombres de Judá. Y él dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Le está diciendo, ¿por qué yo no veo que tú estés actuando, Dios, en medio de la maldad de tu pueblo? ¿Verdad? Entonces, Habacuc está realizando este continuo clamor a Dios por toda la situación que él percibe dentro de su entorno. En este primer clamor, el profeta percibió que Dios parecía indiferente al pecado de Judá. Pero la pregunta a ustedes, ¿ustedes creen que Dios es indiferente al pecado del mundo, de los hombres? No, ¿verdad? Dios no es indiferente al pecado del hombre y peor aún al pecado de su pueblo elegido. Sin embargo, lo que podemos entender es que él hace esta pregunta ya que él conoce que Dios es celoso, es cuidadoso de su justicia y es seguro en impartir justicia. Y por ende sabía que una violación a su pacto sería juicio. Es por esa razón que él hace esta pregunta, le hace esta pregunta a Dios. De acuerdo a lo que nosotros, si gustan, pueden ver en Deuteronomio capítulo 28, como hemos visto en los devocionales, en los últimos capítulos del libro de Deuteronomio, Dios habla de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la obediencia. Entonces, como todo profeta, él conocía el proceder de Dios frente al pecado. Sin embargo, podemos ver que
Habacuc todavía no entiende. Él no está viendo que Dios sí está actuando, pero que Él está mostrando misericordia al pueblo de Judá. Y está, como dice la Biblia, que es lento para la ira, grande en misericordia, pero lento para la ira. No es que Dios no va a juzgar, sí lo va a hacer. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Dice el verso 3, destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. ¿Se imagina un pueblo que temía a Dios, pero que hoy día están simplemente viendo violencia? Algo como lo que vemos hoy en día, en nuestro tiempo, ¿verdad? Cada día, no invito a que vea los noticieros, pero cada día hay asesinatos, hay violencia, pelea entre hermanos dentro de las familias, quizás por las posesiones, quizás por el dinero, qué sé yo. Algo así estaba viendo el profeta Habacuc. Y dice el verso 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Él claramente se da cuenta que la ley no está cumpliéndose como él le gustaría que se cumpla. Entonces, definitivamente aquí vemos que él está haciendo esas preguntas a Dios. A partir del verso 5, Dios vemos que responde. En esto vemos que Dios siempre va a responder ante el clamor de sus hijos, ante aquel que se rinde a Él, pidiéndole su dirección, escuchando su voz para saber qué hará, para ser guiado. Entonces el verso 5 es respuesta. La porción del verso 1 al 4, yo le puse como subtítulo una oración de lamento por la indiferencia de Dios. Ahora, no es que realmente Dios sea indiferente, pero para Habacuc, él creía que Dios estaba siendo indiferente, pero no era así. A partir del verso 5, lo que vemos es la respuesta justa a la oración de Habacuc. Y dice el verso 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Hasta aquí, ¿qué podemos ver? Dios está describiendo algo, pero sobre todo le está respondiendo a Habacuc. Le dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. ¿Por qué dice esto? Porque haré una obra en vuestros días. Porque de acuerdo a la historia bíblica, esta profecía fue dada 4 años antes de lo que iba a suceder, de lo que Dios permitiría que Babilonia simplemente invada Judá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí dice, aun cuando se os contare, no la creeréis, porque será tan repentina y a la vez tan violenta que él mismo se va a sorprender. Aquí está Dios respondiendo a Habacuc en su pregunta, que cree que Dios no está ejerciendo justicia. Como ustedes les dije hace un rato, Habacuc conocía el carácter de Dios y sabe que él no va a tolerar el pecado y va a juzgar. Aquí Dios está respondiendo a Habacuc
en las preguntas que él está haciendo. Y él dice en el verso 6, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Ahí claramente nos podemos dar cuenta que pues era un pueblo violento, un pueblo cruel. Lo que hacía era despojaba de todas las posesiones a los habitantes. También podemos ver que dice, y esto es importante en el verso 7, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Es decir, que ellos tenían su propia justicia. No estaba amparado en los principios bíblicos porque era un pueblo pagano. Y entonces ahí prácticamente es como la respuesta de Dios, es como el abrirle los ojos a Habacuc y de darse cuenta de que Dios sí está actuando y va a actuar, solamente que está esperando que se dé el tiempo perfecto para que ejerza juicio sobre su pueblo, Judá. Ahora dice también en el verso 8, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Mira, esto lo dice de manera poética, pero en la realidad lo que notar es que estos caballos eran muy entrenados, bien entrenados para la batalla. Feroces, dice, más feroces que lobos nocturnos. ¿Cómo es un lobo? Un lobo que ataca sigilosamente y muchas veces ataca a las ovejas, ¿verdad? Y las destroza para comérselas. Así de violento iba a ser la acción de Babilonia sobre Judá. Y dice, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Es decir, iban a ser implacables, no iban a tener ningún tipo de compasión por el pueblo. Esto debe haber sido muy chocante para Habacuc al escuchar la respuesta de Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué más dice? Verso 9 dice, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Eso hace ver también que este pueblo tomará cautivos a los habitantes de Judá y va a ser muy duro y difícil la situación que va a vivir Judá en unos años después. Dice el verso 10, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. En otra versión dice en el verso 9 y 10, vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Se mofa de los reyes, es decir, se burla de los reyes, y los gobernantes le son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Miren lo que esta profecía estaba diciendo. ¿Y qué es lo que más o menos nos puede ayudar también otros versos a poder entender lo que dice el profeta Habacuc a través de este libro? En Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 6, dice, subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Aquí nos damos cuenta por qué dice se mofa de los reyes. Es decir, los tomó aquellos que en algún momento estaban teniendo dominio. Y ahora el otro es simplemente el que aplasta
al imperio asirio, llevando en cadenas, es decir, presos a los que eran en aquel tiempo los amos y señores de esas tierras. Ahora, ¿qué más podemos ver? Que esto dio prácticamente como de una manera a la par con otros profetas. Nosotros sabemos que los profetas contemporáneos eran Jeremías, Ezequiel, Daniel y Sofonías. Y si nosotros nos damos cuenta cómo vivió o cómo describió Jeremías que vivía el pueblo escogido de Dios, era muy terrible. Estaban pasando hambres, aún dice que las madres cosían a sus hijos. O sea, era tal la decadencia del pueblo elegido de Dios que era muy doloroso. Es por esa razón que esta pregunta no solamente es que Habacuc esperaba que juzgue a Judá, sino que Habacuc también le dolía en su corazón ver que el pueblo de Dios estaba totalmente apartado de los principios de Dios. Entonces, ante eso, Dios le estaba respondiendo. Dios estaba respondiéndole diciendo que Dios está actuando y que Él va a ejercer justicia contra Judá y que va a hacer que sean dominados por los babilonios y que iba a ser imponente y temible el accionar de Babilonia sobre Judá. Entonces, ¿qué es lo que nos da finalmente en el verso 11? Dice, entonces pasará como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. Esto es importante. En el verso 11 dice, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Por qué es que dice eso? Porque prácticamente el pueblo, este imperio babilónico estaba amparado simplemente en su fuerza. Ellos creían que era por su fuerza que ellos estaban dominando. Y sin embargo, claro, era la fuerza que ellos tenían, era su poder militar. Pero era sobre todo porque Dios estaba permitiendo que ellos dominen como una manera de hacer justicia por los pecados de Judá. Sin embargo, el imperio babilónico pues no sabía, no conocía el proceder de Dios, ni el ser humano conoce el proceder de Dios. Es por esa razón que Habacuc hace preguntas, y esto nos lleva a la parte ya aplicativa. Hay veces nosotros podemos preguntarle a Dios cosas que no entendemos, y no está mal. No está mal que nosotros hagamos preguntas a Dios por cosas que no entendemos. Hay veces preguntaremos a Dios por qué permite enfermedades. Hay veces le preguntaremos por qué permitió que hermanos nuestros mueran. Lo que nosotros debemos tener cuidado es que cuando hacemos las preguntas a Dios no sean con irreverencia. Algo que nosotros podemos notar que Habacuc tenía una reverencia tal a Dios, un temor a Dios, un temor a la palabra de Dios y a los principios. Es por esa razón, hermanos, que nosotros debemos darnos cuenta que no está mal en que nosotros hagamos preguntas a Dios, porque muchas veces no vamos a entender el proceder de Dios. Muchas veces no vamos a entender como no lo entendió Habacuc. Él no entendió cómo es que, y en la segunda parte, que la próxima semana Dios mediante, Dios me permitirá compartir, nos daremos cuenta que Habacuc no entiende cómo es que Dios hace justicia con un pueblo más malvado que el que ya dominaba.
Y es que muchas veces, hermanos, no vamos a entender a Dios, pero lo que debemos saber es que Dios siempre tiene buenos propósitos. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía? Dios lo que quería era humillar al pueblo de Judá. Dios quería que ellos entiendan que tienen que someterse a Dios, de que tienen que apartarse de dioses ajenos. Ellos habían hecho idolatría, la idolatría había imperado. El rey Josías murió más o menos en el año 605 y de ahí todo volvió como si nada hubiese estado establecido. Recuerdan que Josías fue un rey bueno, un rey que impartió y impuso la ley de Dios sobre todos. Sí, él muere y todo volvió al caos. Es por esa razón que Habacuc levanta este clamor a Dios. Y vemos que Dios sí está actuando. Hermanos, hay veces nosotros vemos a un Dios diferente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay veces parece que fuera un Dios tan cruel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento un Dios diferente. Digo entre comillas porque no es así. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es más, el carácter de Dios Padre es el mismo carácter que tiene el Señor Jesús. Pero nosotros hay veces vemos una aparente inactividad divina, de la misma manera que lo vio Habacuc frente a Judá. Los judíos pecaban con violencia, razón por la cual el profeta esperaba la actuación inmediata de Dios sobre esta realidad. Ahora, ¿de qué manera? Juzgando o amenazando con juicios. Sin embargo, inmediatamente Dios le responde y le está diciendo que sí, Dios va a juzgar. Ahora, hay veces pensamos, como les decía, que no hay similitud en el carácter de Dios del Antiguo Testamento y el Señor Jesús, pero no es así. Todo lo contrario, pues vemos a un Dios que es muy paciente. Vemos a Dios que Él espera que el pueblo se arrepienta, espera que el pueblo se vuelva a Dios, pero la iniquidad del corazón impide eso. El abierto rechazo de parte del hombre de buscar a Dios, de depender de Dios, hace que simplemente nosotros no nos demos cuenta que Dios es paciente. De la misma manera que Dios fue paciente cuando juzgó a todas las naciones en la época de Noé, ¿recuerdan? Cuando Dios dijo que iba a venir un diluvio, pero díganme ustedes, ¿el juicio de Dios fue inmediato? No, ¿verdad? Porque Dios utilizó a Noé para predicar por más de 100 años. Y sin embargo, los pueblos, los habitantes, no se arrepintieron. Los habitantes siguieron en su pecado, no eran hombres que temían a Dios y simplemente, ¿qué es lo que sucedió? Pues vino el diluvio y arrasó con todo. Dios tuvo misericordia, claro que tuvo misericordia. Él se compadeció de esos hombres, por eso es que utilizó como vocero a Noé, pero no se arrepintieron. La dureza de su corazón impidió que ellos vean la bondad de Dios, ¿verdad? O como el pueblo judío, durante muchos años Dios estuvo hablando, utilizó profetas. Sin embargo, vemos en el libro de Jueces que cada uno hacía bien lo que bien le parecía.
Es por esa razón que después, en el periodo intertestamentario, hubo un periodo de silencio en el que parecía que Dios no estaba ya actuando. Dios sí estaba actuando, pero estaba en silencio, porque ya el pueblo estaba apartado totalmente de Dios. Por esa razón, de manera aplicativa, ¿qué podemos notar en este libro? Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios que siempre va a hacer juicio sobre el pecado. Y eso es lo que le estaba enseñando a Habacuc. Dios le estaba enseñando a Habacuc que el carácter de Dios nunca va a cambiar. El carácter de Dios siempre se va a mantener firme. Los atributos de Dios siempre van a estar constantes. No cambian. Y que el ser humano muchas veces, así como el imperio babilónico se jactaba de su poder, porque pensaban que dependían de su fuerza, pero no es así, era porque Dios les estaba permitiendo tener el dominio sobre Judá. Después veremos que Dios va a hacer juicio también al imperio babilónico por el daño que hace a su pueblo. Entonces, hermanos, este libro es muy hermoso por todo lo que les acabo de mencionar. Dios muestra misericordia, pero tiene un tiempo en el que Él ejerce juicio. De la misma manera como hoy día vemos en nuestro tiempo, ¿verdad? Hay veces pareciera que esta enfermedad, este virus, que algunos dicen como una maldita enfermedad, Dios está permitiendo que esta enfermedad siga acompañándonos. ¿Por qué razón? Porque Él quiere que el ser humano se rinda ante la voluntad de Dios, porque Él quiere que entendamos de que depende de Dios nuestra vida. Justo estaba meditando 10 años de Deuteronomio y decía Dios que Él da vida y Él quita la vida, que Él hiere, pero que Él sana también. Entonces, de la misma manera, Dios, Él al quien quiere salva, al quien no, simplemente le quita la vida. Él es el soberano y eso es lo que muestra este libro en todo su esplendor, que Dios es el que tiene siempre el control de toda su creación y que a Él no se le pasa por alto. Habacuc pensaba que a Dios se le estaba pasando por alto, se estaba olvidando tal vez Dios de ejercer juicio. No es así, hermano. En la actualidad Dios está muy presente en este tiempo. Ya estamos en la segunda ola de esta enfermedad y hay muchos que están muriendo. Si en la primera ola estaban hombres y mujeres ancianos, hoy en esta segunda ola, niños están muriendo hoy en la actualidad. Y Dios permite esta aflicción para que nosotros podamos entender de que de Él depende todo y de que debemos rendirnos a Él y aferrarnos a sus designios. Dios es un Dios que es bueno. Y sé que quizás para nuestro corazón, para nuestra mente, es difícil entender cómo puede ser bueno cuando Dios quita a un familiar de nuestras vidas. ¿Cómo puede ser bueno cuando Dios permite que un niño muera? Hermanos, Dios es bueno a pesar de lo que Él permite. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Dios, Él sabe lo que hace. Pero para nuestras mentes muchas veces no lo vamos a entender. Por eso, hermanos, yo les pido que nosotros sigamos a Dios. No importa lo que venga, no importa las circunstancias que estemos pasando. Y si hay este tiempo de violencia, este tiempo de indiferencia ante la palabra de Dios, pues es el mejor momento para que tú y yo prediquemos el Evangelio. Justo hoy día me tocó, con la gracia de Dios, ir a
con mi esposa a la RENIEC para hacer los trámites de nuestro hijo. Y Dios me dio un precioso tiempo para hablar con el taxista, y donde él me hablaba de que él había tenido 2 decepciones y que prefería estar solo. Y fue el momento precioso para que Dios me use para compartir el evangelio, para hablarle de que muchas veces uno comete pecados y que uno muchas veces busca de acuerdo a sus pensamientos, y por eso que uno fracasa en sus relaciones. Pero ahí está Dios que Él dice en su palabra que Él concede las peticiones del corazón. Pero ¿cuál es la condición primero? Primero es deleitarse. La Biblia dice en el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese fue un precioso salmo que Dios me ayudó a recordar para utilizar y evangelizarle a este varón. Hermanos, este es un tiempo precioso. Habrá violencia, habrá caos en este tiempo. Sin embargo, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios siempre tiene que correr en los labios de sus hijos. De la misma manera que Habacuc, él tenía muy presente los principios bíblicos y el temor a Dios. Y por eso esperaba que, de acuerdo al carácter de Dios, tendría que venir juicio sobre Judá. Y así fue, él respondió diciendo que iba a haber un juicio. Hermanos, finalmente puedo decir este verso de la Biblia que está en 2 de Pedro 3:9. Y este verso es muy conocido por todos nosotros, quizás algunos lo han memorizado, pero la Biblia dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, el propósito de Dios nunca fue que perezca toda esa gente en la época prediluviana. Él esperaba que se arrepientan, pero el pecado que mora en su corazón y el deseo abierto de revelarse la existencia de Dios hizo que ellos perezcan. En la actualidad hay muchos que están pereciendo y van a perecer por no creer en Dios. Pero recuerden, el Señor dice, no retarda su promesa. No crean que Dios no va a cumplir lo que Él ha dicho, sí, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. A Dios le duele en el corazón que la gente le rechace. Y por eso es que aún estamos ahorita en estos tiempos en el que el Señor Jesús está aún obrando en la vida de las personas. El Espíritu Santo está quebrantando corazones. Y Dios quiere usarte a ti y a mí para ser los portadores de su gloria. Así que, hermanos, yo les animo en esta noche que puedan poner sus motivos de oración, porque realmente motivos hay muchos para agradecer infinitamente, para agradecer hasta no tener quizás el suficiente tiempo de poderlo hacer, por la vida que nos da, por la salud que nos brinda, porque aún nos hizo recuperarnos de una enfermedad, como muchos de ustedes la han padecido, este virus letal, y sin embargo estamos aquí, hermanos, nuevamente yo transmitiendo la palabra de Dios con la gracia de Él y ustedes escuchando. Así que, hermanos, no dejemos de compartir su palabra, porque Dios es un Dios paciente, un Dios que es tardo para la ira, grande en misericordia. Y eso lo tiene que saber el mundo. Eso lo tiene que saber tus vecinos, eso lo tienen que saber tus compañeros de trabajo. Así que muchas gracias por este tiempo y yo les